Ya firmaste, papá. Ya está hecho. Mateo lo dijo así. Mi hijo, mi único hijo. Sin mirarme a los ojos, con esa calma de quien creyó que el viejo tembloroso nunca descubriría nada. Valentina acomodaba los platos en la mesa como si nada, como si no acabaran de vender la tierra donde enterré a su propia madre. Saqué el papel doblado de mi bolsillo, lo puse sobre la mesa sin decir una palabra. El contrato de compraventa del Rancho Cruz, con mi nombre, sin mi firma. No firmé nada, mijo, dije. Y mi voz no tembló. El plato que Valentina sostenía cayó al piso y se hizo pedazos. Mateo se puso de pie de golpe, y yo los miré a los dos con la serenidad de un hombre que lleva 3 meses preparando este momento. Siéntate, les dije. Ahora van a escucharme ustedes a mí. Antes de continuar, suscríbete al canal y dinos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Hay olores que son memorias. El olor a tierra mojada de San Luis Potosí, después de una lluvia de agosto, es uno de los pocos que todavía me hace sentir completo. Me lleva directo a la infancia, cuando mi padre me despertaba de madrugada para revisar el rancho antes de que saliera el sol. Cuando el mundo era tan simple como una milpa recién germinada y un vaso de atole en la mano de alguien que te quiere. Mi nombre es Leandro Cruz Mendoza. Tengo 69 años y hace 8 meses me derrumbé en el patio de mi propia casa. Fue un infarto cerebral, me dijeron después en el hospital. Pequeño, controlado, pero suficiente para dejarme con la mano derecha ligeramente inestable y la lengua torpe cuando el cansancio me vencía. El doctor García me miró a los ojos y me dijo: «Don Leandro, se recuperó usted muy bien, pero necesita cuidarse». Lo que no me dijo fue de quién tendría que cuidarme. El Rancho Cruz lleva 3 generaciones en esta familia. 40 hectáreas de tierra semiárida en la zona oriente del municipio, entre cardones y nopales y algunas matas de agave que mi padre plantó hace 50 años cuando todavía creía que la tierra prometía más de lo que la vida suele cumplir. No somos ricos, nunca lo fuimos, pero esa tierra es nuestra. Cada piedra del cerco la puso mi abuelo. Cada árbol de huizache lo conoce mi cuerpo porque me di contra ellos de niño, persiguiendo liebres que siempre corrían más rápido que yo. Y en el cuarto principal de la casita de adobe que levantamos entre mi padre y yo cuando yo tenía 18 años. Murió mi esposa Carmen hace 4 años con el olor a tierra y romero que ella misma pidió. «Quiero irme oliendo a campo, Leandro», me dijo. Y así fue. Después del infarto, Mateo insistió en que me fuera a vivir a la ciudad con ellos. Mi hijo mayor, mi único hijo. «Papá, allá solo no puedes. ¿Qué pasa si te vuelve a dar y no hay nadie?» Su voz sonaba sincera. Me miraba a los ojos con esa preocupación que los hijos aprenden a imitar cuando los años los alejan de sus padres y la culpa los alcanza de repente. Valentina, su esposa, le ponía la mano en el brazo mientras hablaba, asintiendo con esa solemnidad estudiada de quien ya tiene la respuesta antes de que termine la pregunta. Me convencieron en 3 semanas. Cerré la casita. Dejé encargado al vecino Abundio para que alimentara a los animales y agarré mis cosas para irme al departamento de Mateo, al norte de la ciudad. Salí del rancho mirando para atrás 2 veces. Carmen siempre decía que uno solo mira para atrás cuando siente que algo se acaba. Yo pensé que era solo el miedo de hombre mayor. No, era instinto. Al principio todo fue bien. Comidas calientes, televisión, el sillón cómodo que Valentina compró especialmente para mí con una generosidad que ahora entiendo demasiado bien. Mateo llegaba de trabajar. Me preguntaba cómo había pasado el día. Revisábamos el partido juntos. Parecía que estábamos recuperando algo que los años de distancia habían desgastado entre nosotros, algo que los dos fingíamos no echar de menos. Fue en el 3er mes cuando empecé a notar las pequeñas cosas.
Las llamadas que Mateo recibía y contestaba en el cuarto con la puerta cerrada. Los papeles que aparecían sobre la mesa del comedor y desaparecían antes de que yo pudiera leerlos bien. La tarde que Valentina llegó con una carpeta y me pidió, con una dulzura que olía a trampa, que firmara unas cositas de trámite, suegrito, nada importante, para que podamos cobrar tu pensión más fácil desde aquí. No firmé. Dije que esperaría a revisarlos. Ella sonrió y guardó la carpeta sin insistir. Esa sonrisa me heló el pecho. Un martes de octubre, Mateo llegó más temprano de lo normal. Traía el ceño fruncido y olía a tabaco, lo cual significaba que había fumado más de lo habitual, lo cual significaba que algo lo estaba comiendo por dentro. Me dejó en el sillón con el noticiero y se fue directo a la cocina con Valentina. Hablaron en voz baja durante 20 minutos. Mi mano temblaba sobre el control remoto. Mis oídos funcionaban perfectamente. No escuché todo. Escuché suficiente. Si inician un proceso de incapacidad con informes médicos, pueden intentar que un juez evalúe tu capacidad. Rodrigo ya tiene el dinero listo. Solo falta la firma. Rodrigo. No conocía ese nombre. Esa noche, después de que apagaron las luces, me levanté despacio. La mano derecha rozaba la pared del pasillo para no perder el equilibrio en la oscuridad. Entré al cuarto de Mateo sin encender la luz, guiado por la memoria de haber registrado cada centímetro de ese departamento durante meses. Abrí el cajón de abajo del buró que usaban como archivo. Adentro, doblada en 4, había una hoja con membrete de una empresa dedicada a desarrollos en la zona oriente. Contrato de promesa de compraventa. El objeto: 40 hectáreas de terreno en la zona oriente del municipio de San Luis Potosí, con las colindancias exactas del Rancho Cruz. El vendedor declarado: Leandro Cruz Mendoza, representado por su hijo Mateo Cruz Ríos, en calidad de apoderado legal. El precio de venta: más de 3 millones de pesos, claramente por debajo del valor real de la propiedad. El nombre del comprador: Rodrigo Castellanos Bravo. Y debajo de mi nombre, donde debía estar mi rúbrica, había solo una línea en blanco. Una línea en blanco que alguien tenía mucha prisa por llenar. Doblé el papel. Lo guardé en el bolsillo del pantalón de pijama, contra mi piel, justo encima del corazón que 8 meses antes casi se había detenido para siempre. Volví a mi cuarto sin hacer ruido y me senté en la orilla de la cama, en la oscuridad completa. Mi mano derecha había dejado de temblar. También dudé. También tuve miedo. Más de una vez pensé que podía estar equivocado, que tal vez había una explicación, que mi hijo no era capaz de esto. Pero los números no mienten, y los papeles tampoco. Y un hombre que ha sobrevivido cosechas malas y años sin agua no puede darse el lujo de mirar para otro lado cuando la amenaza viene de adentro. Sin pruebas claras, denunciar habría sido inútil. Peor aún, podía volverse en mi contra. Un viejo con historial de infarto acusando a su propio hijo sin evidencia. Cualquier abogado del otro lado lo habría convertido en argumento de incapacidad. Necesitaba actuar con cabeza, no con el corazón. Todavía no sabía quién era Rodrigo Castellanos. No sabía desde cuándo lo venían planeando. No sabía si Mateo era el autor de la traición, o si alguien más lo estaba moviendo desde las sombras, como se mueve una ficha en un tablero que el viejo todavía no veía completo. Pero sabía algo que ellos habían olvidado calcular, que un hombre que sobrevivió un infarto, 3 cosechas malas y el entierro de su esposa no necesita manos firmes para pelear. Necesita tiempo y paciencia, y yo, el viejo tembloroso, acababa de tener los dos. El miércoles amaneció con una neblina fina que cubría la ciudad como si quisiera esconderse de sí misma. Me levanté antes que Mateo y Valentina, como hacía siempre. Viejo hábito de ranchero. El que duerme hasta tarde pierde el mejor momento del día. Calenté agua para el café.
Me senté en la silla de la cocina que había adoptado como mía y puse el papel doblado sobre la mesa frente a mí. Lo abrí una vez más a la luz de la mañana despacio, como quien revisa una herida que todavía no puede creer que existe. Contrato de promesa de compraventa, más de 3 millones de pesos. Rodrigo Castellanos Bravo, 3 meses de sonrisas. 3 meses de descansa, papá, y no te preocupes por nada, papá, y nosotros te cuidamos, papá. 3 meses que ahora se veían distintos a la luz de ese papel, como cuando volteas una piedra bonita y encuentras lo que vive debajo. Lo que más me dolía no era la traición, era el cálculo. Alguien había calculado cuánto tiempo tardaría un viejo con la mano temblorosa en bajar la guardia, y había calculado bien. Valentina siempre supo exactamente lo que estaba haciendo, solo necesitaba el momento adecuado, y mi infarto había sido ese momento. Guardé el papel antes de que llegaran los pasos de Valentina por el pasillo. «Buenos días, suegrito», me dijo sorprendida de encontrarme ya en la cocina. Se acomodó la bata y fue directo al refrigerador dándome la espalda. «¿Ya tomó su medicina?» «Ya», respondí. «Qué bueno. Mateo sale temprano hoy. Tiene junta. Siempre tenía juntas últimamente. Juntas que no explicaba, con personas que no nombraba». «Qué bueno», dije y tomé mi café. Esa mañana, mientras ellos desayunaban y hablaban de cosas sin importancia, yo estaba en otro lugar. Estaba en el rancho, caminando la cerca perimetral con mi padre, como hacíamos los domingos. 40 hectáreas. Cada metro cuadrado marcado con sudor y años. Estaba pensando en quién era Rodrigo Castellanos y por qué ese nombre me sonaba a algo que no lograba ubicar. Lo ubiqué esa misma tarde. Mateo salió a su junta. Valentina se encerró en el cuarto a hablar por teléfono. Yo saqué el celular que mi nieta Sofía me había enseñado a usar el año anterior. «Abuelito, usted puede aprender cualquier cosa», me había dicho con esa paciencia infinita de los jóvenes que todavía creen en los viejos. Busqué Rodrigo Castellanos Bravo, San Luis Potosí. Desarrollos inmobiliarios. Los resultados aparecieron rápido. Una empresa dedicada a desarrollos en la zona oriente del estado. Fraccionamientos, condominios, lotes industriales. Una empresa relativamente nueva, con proyectos que aún no terminaban de consolidarse, pero que se movía con una ambición que superaba lo que sus resultados justificaban. Fotos del director general en eventos de Cámara de Comercio, de asociaciones de constructores. Un hombre de 40 años, bien vestido, con la sonrisa de quien sabe exactamente cuánto vale cada apretón de manos. Y entonces lo vi. En una fotografía de un evento empresarial del año pasado, Rodrigo Castellanos aparecía en una mesa redonda, copa en mano. A su derecha, con corbata azul y la misma sonrisa que yo conocía desde que era niño, estaba Mateo. Mis dedos se detuvieron sobre la pantalla. No eran desconocidos que habían hecho un trato. Eran socios, o amigos, o algo peor, cómplices con historia. Guardé el celular. Me quedé mirando el ventilador del techo girar despacio, contando las vueltas sin propósito, dejando que la información se asentara como el polvo después de una tormenta. Mateo conocía a Rodrigo desde antes. El plan no había nacido después de mi infarto. El infarto solo había acelerado algo que ya existía. Eso cambiaba todo. El jueves, con el pretexto de ir a la farmacia por mi medicamento de presión, salí solo por primera vez en semanas. Dejé el celular en el cuarto. No quería que ninguna búsqueda, ninguna llamada, quedara registrada en un aparato que ellos podían revisar. Valentina ofreció acompañarme. Le dije que necesitaba caminar un poco, que el doctor había recomendado ejercicio moderado. No era mentira, era solo una verdad incompleta. Caminé 4 cuadras hasta la farmacia. Compré el medicamento y seguí otras 3 cuadras hasta un pequeño local con computadoras públicas atendido por don Facundo, un hombre de 72 años que llevaba 30 en el mismo local y que sabía guardar silencio,
virtud que los años enseñan mejor que cualquier escuela. Don Leandro me recibió con genuina sorpresa. Hace meses que no lo veía. ¿Cómo va la salud? Recuperándome, dije. Don Facundo, necesito usar una computadora y hacer una llamada, en privado. Me miró un momento, leyendo algo en mi cara que yo no había dicho con palabras. El cubículo del fondo está libre, dijo, sin hacer más preguntas. Desde esa computadora, busqué el nombre del abogado que había llevado todos los asuntos legales del rancho durante 20 años. El licenciado Anselmo Dávila Reyes, con oficina en el centro de la ciudad. Hombre de confianza. Había redactado el testamento de Carmen. Había asesorado la sucesión cuando murió mi padre. Había sido testigo en más de un momento importante de mi vida. Marqué su número desde el teléfono del local. Contestó al tercer timbrazo. Licenciado Dávila, dije, manteniendo la voz baja. Soy Leandro Cruz. Necesito verlo, pronto, y necesito que nadie sepa que lo llamé. Hubo una pausa breve. ¿Está usted bien, don Leandro? Todavía, respondí. ¿Puede recibirme mañana? A las 10 de la mañana, dijo sin dudar. Lo espero. Colgué. Pagué a don Facundo con un billete y le di las gracias. Él asintió con discreción de hombre acostumbrado a guardar secretos ajenos. De regreso al departamento, caminé despacio por la banqueta, sintiendo el frío seco de octubre en la cara. Pensaba en el contrato, en la foto, en la línea en blanco donde debía estar mi firma. Y pensaba en algo más, algo que había estado ignorando porque duele más que todo lo demás. ¿Desde cuándo había dejado Mateo de ser mi hijo para convertirse en otra cosa? No lo sabía. Tal vez nunca lo sabría con exactitud. El momento en que una persona decide traicionar a quien la crió no suele tener fecha marcada en el calendario. Es un proceso lento, silencioso, como la humedad que carcome el adobe sin que nadie la vea hasta que la pared ya no aguanta. Esa noche, Mateo llegó de buen humor. Trajo tacos de carnitas de una taquería que sabía que me gustaba. Pusimos la televisión, nos reímos de un programa. Me preguntó cómo me había sentido. Le dije que bien, y yo lo miré reír, lo miré comer, lo miré comportarse exactamente como el hijo que siempre quise tener. Mientras por dentro, yo ya había tomado la decisión más importante de los últimos 20 años. Al día siguiente, iría con el licenciado Dávila. Y el viejo tembloroso comenzaría a construir la única defensa que nadie podía quitarle, la verdad documentada. Pero esa noche, mientras Mateo dormía tranquilo en el cuarto de al lado, yo descubrí algo más, algo que no estaba buscando y que cambiaría completamente lo que creía entender de esta historia. Valentina había olvidado cerrar su correo electrónico en la tablet de la sala. No era habitual. Valentina era cuidadosa con sus cosas, demasiado cuidadosa. Ese descuido me dijo que algo la tenía distraída, presionada, con la cabeza en otro lugar, y el último mensaje recibido era de Rodrigo Castellanos. No estaba dirigido a Mateo, estaba dirigido solo a ella. Hay momentos en la vida en que el destino te pone algo enfrente y tienes que decidir en segundos si eres el tipo de hombre que mira o el tipo que aparta la vista. Yo miré. La tablet estaba sobre el brazo del sillón, la pantalla todavía encendida, el correo abierto como una puerta que nadie se había molestado en cerrar. Valentina había entrado al baño 5 minutos antes. Mateo dormía. El departamento estaba en ese silencio espeso de las 11 de la noche que hace que hasta el ruido del refrigerador suene demasiado fuerte. Me levanté del sillón despacio. Me acerqué. Leí. Val, el lunes es la fecha límite que acordamos. Si el viejo no firma antes del fin de semana, vamos a tener que mover todo al siguiente mes y eso nos cuesta el trato con los socios del norte. Habla con Mateo, que apure las cosas.
Esto ya lleva demasiado tiempo. R. Val. No era un correo de negocios. No era el tono de un comprador hablando con el hijo del vendedor. Era el tono de alguien que conoce a la otra persona de otra manera, de cerca, con confianza construida en privado. Una confianza que no se construye en meses, sino en años. Había otros mensajes visibles en la pantalla, encadenados en el mismo hilo de conversación. Los leí de arriba abajo, rápido, sin necesidad de abrir nada más. Era suficiente para entender lo que necesitaba entender. Rodrigo y Valentina se conocían desde antes de que ella se casara con Mateo. El plan del rancho no había nacido en la cabeza de mi hijo. Y Mateo, mi propio hijo, era tan solo otra pieza en un tablero que alguien más estaba moviendo. Valentina siempre supo exactamente a dónde iba. Solo necesitaba a alguien que creyera en ella sin preguntar demasiado. Volví a mi sillón antes de que se abriera la puerta del baño. Valentina salió. Me miró un segundo. Tomó la tablet de donde la había dejado y se fue al cuarto sin decir nada. Yo me quedé mirando el televisor apagado, viendo mi propio reflejo en la pantalla negra. Un viejo con la mano ligeramente temblorosa sobre la rodilla, que acababa de descubrir que la traición tenía más capas de las que había imaginado. Mateo no era el cerebro. Mateo era otro engañado. O eso quería creer, porque también era posible que lo supiera todo y hubiera elegido mirar para otro lado. Esa posibilidad dolía de una manera diferente, más profunda, como duele lo que no tiene nombre exacto. Esa noche no dormí. Me quedé en la oscuridad del cuarto, escuchando el silencio del departamento y pensando en Carmen, pensando en lo que ella hubiera dicho. Carmen tenía esa claridad de las personas que no se complican. Leandro, cuando no sabes qué hacer, haz lo correcto. Siempre sabes cuál es. Y sí, siempre supe. El problema era que lo correcto casi nunca era lo fácil. A las 6 de la mañana me bañé, me vestí con ropa limpia y salí antes de que nadie despertara. Dejé un mensaje en la cocina. Fui a caminar. No tarden en desayunar sin mí. Una mentira pequeña para proteger algo más grande. Tomé un taxi hasta el centro. La oficina del licenciado Anselmo Dávila Reyes quedaba en un edificio colonial del centro histórico, a pocas cuadras de la plaza de armas, con macetas de bugambilias en el corredor y un olor a papel antiguo que me recordó a los juzgados donde mi padre resolvió el asunto de los linderos del rancho 40 años atrás. La secretaria me hizo pasar de inmediato. El licenciado Dávila tenía 67 años, cabello completamente blanco, manos grandes de hombre que había trabajado con ellas antes de estudiar leyes. Nos conocíamos desde hacía más de 2 décadas. Me recibió de pie, con un apretón de manos firme. «Don Leandro», dijo estudiando mi cara, «siéntese, cuénteme todo». Y le conté todo. El infarto, la mudanza al departamento de Mateo, los papeles que desaparecían, el contrato que encontré en el cajón, la foto de Rodrigo y Mateo en el evento empresarial, y lo último, lo que había leído en la tablet de Valentina la noche anterior. El licenciado escuchó sin interrumpir, tomando notas en una libreta de pasta dura. Cuando terminé, se reclinó en su silla y se quedó en silencio un momento, ordenando las piezas. «Don Leandro, lo primero que necesito decirle es esto», comenzó, juntando las manos sobre el escritorio. «Ese contrato que encontró no vale nada todavía. Sin su firma, es solo papel. Pero el problema real es otro». «¿Cuál?» Si alguien inicia un proceso de incapacidad con informes médicos, pueden intentar que un juez evalúe su capacidad para administrar sus bienes. No es un trámite que se resuelva de un día para otro. Pero con el historial del infarto y el temblor en la mano, un médico malintencionado podría construir un argumento. Si ese proceso avanzara, podrían intentar administrar el rancho y eventualmente solicitar autorización judicial para venderlo. El peso de esas palabras cayó sobre mí como una viga.
¿Pueden hacer eso? Con el médico adecuado y el argumento correcto, pueden intentarlo. Y tienen prisa, don Leandro. La fecha límite que usted leyó en ese correo me dice que ya están buscando cómo acelerar las cosas. Me quedé mirando las bugambilias por la ventana. Flores rosas contra el cielo azul de San Luis Potosí. Carmen las plantaba en el rancho cada primavera. ¿Qué puedo hacer?, pregunté. El licenciado Dávila abrió una carpeta nueva y tomó su pluma. Varias cosas, y hay que hacerlas rápido. Primero, una evaluación neurológica independiente. Necesitamos que un médico de su elección, no el de ellos, certifique que usted está en plenas facultades mentales para tomar decisiones. Eso bloquea cualquier argumento de incapacidad. ¿Cuándo? Hoy mismo, si es posible. Tengo un colega neurólogo, el doctor Ibarra, hombre serio y reconocido. Lo llamo ahora. Asentí. Segundo, continuó, vamos a preparar un Nuevo Testamento, completo, detallado, con cláusulas de protección específicas para el rancho. Y vamos a registrar una limitación registral sobre las 40 hectáreas que obliga a revisión judicial antes de cualquier intento de venta. Nadie podrá mover ese predio sin pasar por un juez primero. ¿Eso es posible? Es perfectamente legal y es exactamente para situaciones como esta. Tercero, levantó la vista de sus notas. Necesito que guarde conversaciones y mensajes que muestren lo que está ocurriendo. No hacen falta confesiones de película. Con patrones, referencias al rancho, a Rodrigo, a los plazos, construimos el argumento. Lo miré fijamente. Licenciado, Mateo es mi hijo. Él sostuvo mi mirada sin apartar la vista. Lo sé, don Leandro, y precisamente por eso tiene que protegerse. Porque si esto llega a un juzgado sin evidencia de su parte, van a pintarlo a usted como un anciano confundido que malinterpretó documentos que no entendió. Y con su historial médico, hay jueces que lo creerían. El silencio entre nosotros duró varios segundos. ¿Y Valentina?, pregunté. ¿Y Rodrigo Castellanos? Eso es lo más interesante de todo, dijo el licenciado, y algo en su tono cambió ligeramente. Si lo que usted leyó en esos correos sugiere lo que creo que sugiere, Mateo podría ser víctima también. Un hombre siendo usado por su propia esposa y un tercero para despojar a su padre. Eso cambia completamente la naturaleza legal del asunto. Esa posibilidad me había estado rondando desde la noche anterior, como un animal que camina en círculos sin atreverse a acercarse del todo. Mateo, mi hijo, ¿cómplice o instrumento? ¿Cree usted que Mateo lo sabe?, pregunté. El licenciado Dávila abrió las manos sobre el escritorio, gesto de hombre honesto, ante una pregunta que no tiene respuesta fácil. No lo sé, don Leandro. Y usted tampoco lo sabe todavía. Por eso necesitamos evidencia antes de actuar. Porque si Mateo es inocente, lo que hagamos en los próximos días puede salvarlo a él también. Y si no lo es... Hizo una pausa. Entonces usted tendrá que tomar la decisión más difícil de su vida. Salí de esa oficina a las 12 del mediodía, con una cita con el doctor Ibarra a las 4 de la tarde, y una lista de pasos escritos en una hoja doblada dentro de mi bolsillo. El sol de octubre pegaba fuerte en el centro de la ciudad. Me senté en una banca de la Plaza de Armas a comer un elote que me vendió una señora con mandil floreado, y me quedé mirando la catedral que llevaba siglos parada en el mismo lugar, sobreviviendo todo lo que los hombres le ponían enfrente. Pensé en Carmen, en el rancho, en Mateo de niño, corriendo entre los nopales con los brazos abiertos, como si quisiera abrazar el horizonte. Y pensé en Valentina, en Rodrigo, en los correos que decían Val, con esa familiaridad que no se construye en meses, sino en años. Había una historia dentro de la historia, y yo todavía no conocía todos los capítulos.
Pero esa tarde, mientras el doctor Ibarra revisaba mis reflejos y me hacía preguntas sobre fechas y nombres y lugares, mientras yo respondía cada una con la claridad de un hombre que tiene la cabeza perfectamente en su lugar, comencé a entender algo fundamental. El viejo tembloroso que ellos habían calculado ya no existía, lo habían despertado, y no entendían lo que estaban provocando. El doctor Ibarra tenía manos de pianista y ojos de hombre que ha visto demasiadas cosas como para sorprenderse fácilmente. Su consultorio quedaba en el centro de la ciudad, segundo piso de un edificio color ocre con ventanas altas que dejaban entrar la luz de la tarde en franjas largas y doradas. Me hizo sentar frente a su escritorio, me pidió que extendiera ambas manos sobre la superficie y las observó durante un minuto completo sin decir nada. Luego me hizo seguir su dedo con la mirada, repetir series de números al revés, nombrar objetos, recordar una lista de palabras que me dio 10 minutos antes. Respondí todo, sin dudar, sin equivocarme. Al final se reclinó en su silla y cruzó los brazos con una expresión que no era exactamente sorpresa, sino algo más parecido a satisfacción profesional. «Don Leandro», dijo, «usted tiene el temblor esencial propio de la recuperación post-ictus. Es una condición física, no neurológica en el sentido cognitivo. Sus funciones mentales superiores están completamente intactas. Memoria, razonamiento, juicio, orientación, todo dentro de parámetros normales para su edad y francamente mejor que muchos pacientes 20 años más jóvenes. ¿Puede certificar eso por escrito?», pregunté. Me miró con curiosidad discreta, la del médico que entiende que detrás de una pregunta así hay una historia que no le corresponde conocer completa. «Ah, por supuesto», dijo. «Lo tendré listo mañana por la mañana». Salí del consultorio con el recibo de la consulta en el bolsillo y algo más importante en el pecho. La certeza documentada de lo que yo ya sabía. Que mi cabeza funcionaba. Que mis decisiones eran mías. Que ningún juez del mundo, con ningún argumento médico fabricado, podría arrebatarme el derecho de decidir sobre lo que era mío. Tomé el camión de regreso al departamento. Me senté junto a la ventana y observé la ciudad pasar, los puestos de tortas, las escuelas con los niños saliendo, los semáforos y los vendedores, y la vida ordinaria de una tarde de jueves que para todos los demás era completamente normal. Para mí, era el tercer día de una guerra que todavía nadie más sabía que había comenzado. Llegué al departamento a las 6. Valentina estaba en la cocina preparando la cena. Mateo no había llegado. Ella me saludó con naturalidad. Me preguntó cómo me había sentido en el paseo, si no me había cansado demasiado. Le dije que no, que el aire fresco me había hecho bien. Empecé a guardar mensajes y conversaciones en el celular antes de sentarme en la mesa. Todo lo que pudiera mostrar lo que estaba ocurriendo. «Valentina», dije, con el tono más casual que pude construir. «¿Mateo llega tarde hoy?» «Tiene reunión», respondió sin voltear desde la estufa. «Con unos socios. Ya sabe cómo es él cuando tiene proyectos encima». «¿Proyectos de qué tipo?», pregunté. Una pausa breve, casi imperceptible. El tipo de pausa que solo nota quien está buscándola. «De trabajo, suegrito. Cosas del negocio», dijo, y cambió el tema hacia el menú de la cena con una fluidez demasiado estudiada. No insistí. Guardé la pregunta y me quedé escuchando el sonido del aceite caliente y el olor a cebolla mientras ella cocinaba, pensando que esa mujer había vivido bajo el mismo techo que yo durante 3 meses y que yo había confundido su frialdad con carácter y su distancia con privacidad. Me había equivocado. Había confundido el hielo con el mármol. Mateo llegó a las 8 de la noche. Traía esa tensión acumulada en los hombros, que yo reconocía desde que era adolescente, cuando algo lo preocupaba y no sabía cómo decirlo. Se sentó a cenar con poco apetito.
respondió preguntas con monosílabos, evitó mirarme directamente más de 2 veces durante toda la cena. Yo lo observé con esa atención nueva que la desconfianza te regala y que ojalá nunca hubiera necesitado. Y vi algo que no esperaba ver: miedo. No el miedo del culpable que teme ser descubierto. Algo diferente. El miedo del hombre que siente que algo se le está escapando de las manos y no sabe exactamente qué. Esa noche, acostado en la oscuridad, organicé lo que sabía. Valentina y Rodrigo se conocían desde antes. Los correos lo confirmaban. El plan del rancho había nacido en ese vínculo, no en la cabeza de Mateo. Pero Mateo aparecía en el contrato como representante legal. Mateo había firmado documentos relacionados con un supuesto poder sustentado en documentos irregulares que yo nunca autoricé. Lo cual significaba una de 2 cosas. O Mateo era cómplice consciente, o alguien había construido ese andamiaje fraudulento aprovechándose de su confianza ciega. Necesitaba saberlo, no por mi defensa legal, que ya estaba en manos del licenciado Dávila. Lo necesitaba por algo más viejo y más profundo que cualquier proceso jurídico. Lo necesitaba para saber qué había quedado de mi hijo después de todo esto. El sábado por la mañana encontré la oportunidad. Valentina salió temprano con una amiga, según dijo, a un mercado de artesanías en el centro. Mateo se quedó en casa, todavía en pijama, tomando café frente a la ventana, con esa mirada perdida de quien lleva noches sin dormir bien. Me senté frente a él en la mesa de la cocina, puse mi taza junto a la suya. «Mateo», dije. Él levantó la vista. «¿Cuándo fue la última vez que fuiste al rancho?» La pregunta lo tomó por sorpresa. No era lo que esperaba escuchar. «No sé», dijo, después de un momento. «Hace meses, desde antes de tu infarto. ¿Lo extrañas?» Algo cruzó por su cara, algo que no pude leer del todo, como una nube que tapa el sol un segundo y sigue de largo. «A veces», respondió. «Yo sí», dije, «todos los días. Extraño el olor por las mañanas, el frío del adobe en la mano cuando uno toca la pared, el sonido del viento entre los agaves». Mateo no dijo nada. Miraba su taza. «Tu abuelo plantó esos agaves, ¿sabes?», continué. «Los plantó el año en que naciste. Dijo que cuando estuvieran listos para cosechar, la familia ya habría echado raíces suficientes como para no moverse de ahí». «Papá», comenzó Mateo, y en su voz había algo que yo no había escuchado en meses. Una fisura, algo blando debajo de la superficie dura que había construido. «No tienes que decir nada», lo interrumpí. «Solo quiero que sepas que esa tierra no es un activo. No es metros cuadrados, ni escrituras, ni valor de mercado. Es donde está enterrada tu madre, es donde tú aprendiste a caminar». El silencio entre nosotros duró casi 1 minuto. «Rodrigo dice que el desarrollo va a traer trabajo a la zona», dijo Mateo finalmente, con una voz que sonaba a excusa más que a convicción. Me quedé completamente quieto. «Rodrigo», él mismo lo había dicho. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando con Rodrigo Castellanos?», pregunté, manteniendo el tono sin alterarlo. Mateo levantó la vista de golpe. En sus ojos vi el momento exacto en que entendió que había dicho demasiado. «Yo no... Nosotros solo...» «Mateo», mi voz salió firme, sin dureza, pero sin espacio para rodeos. «Encontré el contrato en tu cajón. Sé lo del rancho. Sé lo de los documentos irregulares. Y sé más cosas que todavía no te he dicho». El color se le fue de la cara. Se levantó, caminó hasta la ventana, se quedó de espaldas a mí durante varios segundos. Sus hombros subían y bajaban con una respiración que intentaba controlar y no podía del todo. «No era así al principio», dijo sin voltear. «Era solo una inversión. Rodrigo me habló de un proyecto, de que la zona oriente tenía mucho potencial, de que con las 40 hectáreas podríamos entrar como socios y no solo vender, de que íbamos a ganar los 3. «¿Los 3?», repetí.
Tú, yo y él, dijo Mateo, y ahí estaba, la versión que él creía, la historia que le habían contado. ¿Y Valentina?, pregunté. El silencio que siguió tenía un peso diferente a todos los silencios anteriores. Era el silencio de un hombre que acaba de escuchar pronunciar en voz alta algo que había preferido no pensar. Se volteó despacio, me miró, y en su cara vi algo que me rompió el pecho de una manera que no había sentido desde el entierro de Carmen. Vi a mi hijo caerse. ¿Qué sabes de Valentina?, preguntó, y su voz era casi un susurro. Lo suficiente, respondí. Pero necesito que tú me digas lo que sabes tú. Mateo se sentó de nuevo, puso los codos sobre la mesa y se cubrió la cara con las manos. Estuvo así un momento largo, respirando. Cuando las bajó, sus ojos estaban rojos, no de llanto todavía, sino de la presión de algo que había estado conteniendo demasiado tiempo. Hace 4 meses, comenzó, encontré en su teléfono mensajes de Rodrigo. Pensé que eran de trabajo. Ella dijo que lo conocía de un proyecto anterior, que era solo un contacto de negocios, y yo... Se detuvo. Yo quise creerle. No fue solo ambición lo que me cegó, papá. Fue miedo. Miedo a quedarme atrás, a no ser suficiente, y aceptar la verdad significaba perderlo todo de un golpe. Quisiste creerle, repetí, o necesitabas creerle. Me miró como si esa distinción lo hubiera golpeado físicamente. Los dos, admitió. Nos quedamos en silencio los dos. La mañana entraba por la ventana de la cocina con esa luz blanca del sábado que hace que todo parezca más quieto de lo que es. Afuera, en la calle, un niño pasó en bicicleta gritando algo que no entendí. La vida ordinaria, completamente ajena a lo que se estaba desmoronando dentro de este departamento. Mateo, dije finalmente, tengo una pregunta y necesito que me respondas con la verdad, no con lo que crees que quiero escuchar. Él asintió. ¿Tú firmaste algún documento haciéndote pasar por mi representante legal? La respuesta tardó, y en esa tardanza estaba todo. Me dijeron que era un poder provisional, dijo, para agilizar trámites mientras tú te recuperabas, que tú lo habías autorizado verbalmente y que solo faltaba la formalidad notarial. Rodrigo dijo que ya lo estaba tramitando con documentos que él tenía. Un supuesto poder sustentado en documentos irregulares que yo nunca autoricé. Todo construido sobre papel y mentiras. Mateo, ese poder no existe. Yo nunca autoricé nada. Lo que están intentando justificar con documentos irregulares es un delito grave. Mi hijo me miró durante un momento que pareció muy largo. Papá, dijo, y su voz se quebró en esa sola palabra. ¿Qué hice? No respondí de inmediato, porque la respuesta tenía 2 partes, y solo una de ellas era la que él quería escuchar. La primera parte, había sido usado, manipulado por una mujer que lo conocía mejor que nadie y por un hombre que había aprendido exactamente cómo mover las piezas. La segunda parte, la que más dolía, también había elegido no ver. Había encontrado los mensajes, había sentido la duda y había decidido cerrar los ojos porque abrir los ojos costaba demasiado. Y eso, aunque no fuera traición deliberada, tampoco era inocencia. Lo que hiciste, dije finalmente, todavía puede arreglarse, pero tienes que decidir ahora de qué lado estás. Mateo dudó. Le tomó tiempo aceptar lo que había hecho. Lo vi en su cara, en esa fracción larga y difícil donde un hombre mide el peso de lo que está a punto de hacer. Luego, algo en él cedió, como cede una viga cuando ya no puede más, y asintió despacio. Del tuyo, dijo. Siempre debí haber estado del tuyo. Afuera, el portón del edificio se abrió. Valentina había regresado del mercado. Los pasos de Valentina subiendo las escaleras tenían ese ritmo seguro de quien regresa a territorio propio. Mateo y yo nos miramos en el 2.5 segundos que duró ese sonido. No hubo palabras, no hizo falta.
Hubo algo más antiguo y más confiable que las palabras. La mirada entre un padre y un hijo que acaban de recordar que todavía son eso, padre e hijo, a pesar de todo. Mateo se limpió los ojos con el dorso de la mano, tomó su taza de café y la llevó al fregadero dándole la espalda a la puerta. Cuando Valentina entró a la cocina, cargando 2 bolsas de tela con artesanías y oliendo a perfume y a mañana de mercado, encontró exactamente lo que esperaba encontrar. Su suegro sentado a la mesa con su café y su hijo de espaldas lavando su taza. «Ya llegué», anunció, depositando las bolsas sobre la silla libre. «Está lleno de gente allá. Compré unos caminos de mesa lindísimos. ¿Quieren ver?» «Ahorita los veo», dijo Mateo sin voltear. Valentina me miró a mí, y yo le devolví la mirada con la misma calma de siempre, la calma del viejo tembloroso que no sabe nada, que no entiende nada, que solo toma su café y espera que alguien le explique el mundo. Ella sonrió y empezó a guardar las cosas. Esa tarde, Mateo salió solo. Dijo que iba a hacer unas compras. Valentina se quedó viendo televisión. Yo me fui a mi cuarto con el pretexto de dormir la siesta. Pero en cuanto cerré la puerta, saqué el celular y le marqué al licenciado Dávila. «Licenciado», dije en voz baja, «hay novedades. Mateo no es el autor. Está siendo usado también. Están intentando justificar un supuesto poder sustentado en documentos irregulares que yo nunca autoricé». Escuché el sonido del licenciado escribiendo. «Eso es un delito grave», dijo sin dudar. «¿Mateo coopera?» Le tomó tiempo aceptar lo que había hecho, pero al final decidió cooperar cuando entendió lo que realmente estaba pasando. El miedo en las personas decentes es una buena señal, don Leandro. Es cuando no sienten nada que hay que preocuparse. Mire, ya hice gestiones con el Colegio de Notarios. Hay un notario bajo investigación preliminar por validar documentos sin verificar la presencia física de los otorgantes. Su caso encaja con ese patrón. Mañana temprano vaya usted a la notaría de confianza. Vamos a levantar una declaración notarial unilateral en la que usted manifiesta expresamente que no ha otorgado ni otorgará poderes de representación sin su presencia física. Eso queda registrado en el sistema notarial del Estado. Cualquier poder tramitado en su nombre sin cumplir ese requisito será nulo de pleno derecho. ¿Y Valentina? Una pausa breve. Valentina es el hilo que lleva directo a Rodrigo Castellanos. Si logramos documentar esa relación y demostrar que ella fue el enlace para orquestar el despojo, estamos hablando de fraude agravado con agravante familiar. Eso es cárcel, don Leandro. No multa ni servicio comunitario. Cárcel. Guardé silencio un momento, procesando el peso de esa palabra. Licenciado, Mateo está casado con ella. Si Valentina va a la cárcel... Lo sé, dijo Dávila, con la voz de quien conoce que la ley y el dolor humano no siempre van en la misma dirección. Pero usted no puede proteger a su hijo de las consecuencias de sus propias elecciones. Lo que sí puede hacer es darle la oportunidad de salir de esto con su nombre limpio. Y para eso, él tiene que cooperar completamente. Todo lo que sepa, todos los documentos que tenga, todos los mensajes con Rodrigo, sin reservas. Colgué y me quedé recostado mirando el techo del cuarto. El ventilador giraba despacio. El mismo movimiento circular de siempre, sin llegar a ningún lado, que era exactamente como me sentía cada vez que pensaba en Mateo, mi hijo. Que no fue solo ambición lo que lo perdió. Fue miedo a quedarse atrás, a no ser suficiente, a que la vida le pasara de largo mientras él miraba desde afuera. Y había pagado ese miedo, cerrando los ojos ante lo que no quería ver. Esa noche, Mateo regresó sin compras. Traía las manos vacías y la mirada de hombre que ha estado caminando sin rumbo, pensando en cosas que no se pueden dejar de pensar. Se sentó en la sala. Valentina le preguntó algo sobre la cena. Él respondió con monosílabos.
Después de cenar, cuando Valentina entró al baño a prepararse para dormir, Mateo se acercó a donde yo estaba sentado y dejó sobre la mesita de noche, sin decir nada, una carpeta de cartón. La abrí cuando él se fue. Adentro había copias de los correos entre él y Rodrigo Castellanos de los últimos 6 meses. La propuesta inicial del proyecto, los planos del desarrollo que la empresa planeaba construir sobre el Rancho Cruz, una carta firmada por Mateo relacionada con la promesa de compraventa, y al fondo de todo una hoja escrita a mano con la letra apretada y nerviosa de mi hijo que decía una sola cosa: «Papá, no supe ver lo que estaba viendo, lo siento». Doblé la hoja y la guardé en el bolsillo de mi camisa sobre el corazón. No era suficiente, pero era el principio de algo. El lunes amaneció con viento norte y nubes bajas. Salí a las 8 de la mañana con la carpeta de Mateo bajo el brazo y el certificado del doctor Ibarra en mi bolsillo. Tomé un taxi directo a la notaría del licenciado Bermúdez, un hombre de confianza que el licenciado Dávila me había recomendado especialmente para este trámite. La notaría quedaba en una calle del centro, en un edificio con escudo oficial en la fachada y el silencio solemne de los lugares donde las cosas se vuelven definitivas. La secretaria me hizo pasar de inmediato. El licenciado Bermúdez era un hombre joven para el cargo, 40 y tantos años, con el orden meticuloso de quien ha aprendido que un papel mal colocado puede cambiar el destino de una familia. Le expliqué la situación, le entregué los documentos. Él los revisó con una calma profesional que agradecí porque yo por dentro no estaba nada calmado. «Don Leandro», dijo cuando terminó de leer, «vamos a proceder de la siguiente manera. Primero, levantamos una declaración notarial unilateral en la que usted manifiesta que no ha otorgado ni otorgará poderes de representación sin su presencia física. Esto se comunica al sistema notarial del Estado y queda registrado. Cualquier poder tramitado en su nombre sin ese requisito será nulo de pleno derecho. Segundo, queda asentada una limitación registral sobre el predio del Rancho Cruz, 40 hectáreas, zona oriente del municipio, que obliga a revisión judicial antes de cualquier intento de venta. Y tercero, nuevo testamento con las condiciones que usted me indique. Quiero que el rancho pase directamente a mi nieta Sofía», dije. «No a Mateo, no todavía». El licenciado levantó la vista. «¿Sofía es hija de Mateo?» «Mi única nieta, 17 años, estudia en la preparatoria aquí en la ciudad». «¿Y Mateo?» «Mateo», dije despacio, «tiene que ganarse lo que hereda. Si en 3 años demuestra que tomó las decisiones correctas, el testamento puede modificarse. Si no, Sofía administra el rancho cuando cumpla 21 años». El licenciado Bermúdez asintió sin juzgar. Tomó su pluma y comenzó a redactar. Firmé todo a las 11:15 de la mañana. Mi firma, firme y completa sobre cada documento, sin temblores, sin dudas. Salí de esa notaría con las copias certificadas en la mochila y el peso de 3 generaciones de tierra asegurada en el pecho. Caminé hasta la plaza de armas y me senté en la misma banca de siempre, la que da hacia la catedral. Pedí un agua fresca de tamarindo a un señor que pasaba con su carrito y me quedé ahí, tomando el sol frío de octubre, dejando que el cuerpo procesara lo que la cabeza ya había decidido. Fui al rancho ese mismo martes. Le pedí a Abundio que me recogiera en la central de autobuses y me llevara. El camino de terracería, que lleva desde la carretera hasta la casita de adobe, me lo sé de memoria desde los 5 años. Cada bache, cada curva, cada árbol que sirve de referencia para saber cuánto falta. Cuando bajé del coche y pisé esa tierra, el olor me golpeó de una manera que ninguna palabra alcanza a describir. Era olor a todo lo que soy. Abundio me dejó solo, como le pedí. Caminé despacio por el perímetro, tocando las piedras del cerco que mi abuelo puso. Me detuve frente a los agaves que mi padre plantó,
grandes ahora, maduros, con esa presencia silenciosa de lo que ha sobrevivido sin pedir permiso. Me acerqué a la ventana del cuarto principal, la misma ventana desde donde Carmen veía salir el sol los domingos. Apoyé la mano en el marco de madera vieja y sentí el frío del adobe contra la palma. Ya está protegido, le dije al silencio. Ya nadie puede quitárnoslo. El viento movió las hojas de los huizaches. Los pájaros contestaron desde algún lugar del cerro. Esa tarde, de regreso en la ciudad, me encontré con algo que no esperaba. Valentina no estaba en el departamento. Mateo tampoco. Pero había dejado un mensaje en la mesa de la cocina con esa letra nerviosa que yo ya reconocía. Papá, Valentina se fue esta mañana. Llevó sus cosas. Me dijo que el proyecto con Rodrigo ya no podía esperar más y que si yo no estaba dispuesto a seguir adelante, ella iba a seguir sola. No la detuve. No podía detenerla. No quería detenerla. Estoy en casa de un amigo. Mañana hablo con usted. Perdóneme. Leí el mensaje 2 veces. Lo doblé. Lo puse junto a la hoja anterior en el bolsillo de mi camisa. Me serví un vaso de agua. Me senté en la cocina que por primera vez en meses tenía ese silencio limpio de los lugares donde la mentira ya no vive. Valentina se había ido a terminar lo que había empezado, a buscar a Rodrigo, a intentar consumar un negocio que ya no tenía piso legal porque el Rancho Cruz estaba protegido por la limitación registral y el sistema notarial del Estado. Estaba corriendo hacia una trampa que ella misma había construido sin saber que el viejo tembloroso ya había cerrado todas las salidas. Saqué el celular y le mandé un mensaje al licenciado Dávila. Licenciado, la señora Valentina salió del domicilio. Posiblemente se dirige a reunirse con Rodrigo Castellanos. Podemos avisar a las autoridades. La respuesta llegó en menos de 2 minutos. La semana pasada hablé con un colega de la Fiscalía que lleva casos similares de despojo a adultos mayores. Le pasé la información de Castellanos. Ya existían reportes previos que empezaban a generar sospechas sobre él. Con lo que usted aportó, tienen más de lo que necesitan. Descanse, don Leandro. Usted ya hizo su parte. Descansé, aunque no fue fácil. Pasaron varios días sin noticias claras, con esa incertidumbre que no te deja dormir del todo, que te tiene pendiente del celular y mirando la puerta cada que se escucha un ruido en el pasillo. Así son estas cosas. No se resuelven de golpe ni con la limpieza de las películas, se resuelven despacio, con el peso de la espera encima. Pero esa primera noche dormí. El sueño largo y pesado de los hombres que han peleado bien y saben que mañana el mundo va a ser diferente, aunque todavía no sepan exactamente cuándo. Y afuera, en algún lugar de San Luis Potosí, Valentina caminaba directa hacia el final de una historia que ella creyó escribir sola, pero cuyo último capítulo nunca estuvo en sus manos. El martes amaneció con un frío que no avisó. Me levanté a las 5:30, como siempre, con ese hábito de ranchero que ninguna ciudad ha podido quitarme en todos los años que llevo viviendo entre cemento y asfalto. Calenté agua para el café. Me senté en la cocina vacía y escuché el silencio del departamento. Un silencio distinto al de las últimas semanas. Limpio. Sin el peso de las mentiras que uno no puede nombrar porque todavía no les ha encontrado la forma exacta. Valentina no había regresado. Mateo tampoco. Yo estaba solo en ese departamento por primera vez desde que había llegado, y la soledad se sentía diferente a como la recordaba. No era la soledad del abandonado, sino la del hombre que ha terminado algo difícil y se sienta a respirar antes de comenzar lo que sigue. Días después de que Valentina salió del departamento, el licenciado Dávila me llamó. «Don Leandro, buenos días. Tengo noticias». «Cuénteme», dije. La Fiscalía ejecutó la detención. Encontraron a Rodrigo Castellanos y a Valentina juntos.
Los dos quedaron bajo investigación formal por fraude inmobiliario agravado. Hay 11 familias afectadas en total, usted incluido. El caso ya tenía expediente abierto, solo estaban esperando tener suficiente para actuar. Me quedé en silencio un momento, sosteniendo el café caliente entre las manos. ¿Y Mateo?, pregunté. Mateo no está detenido, pero la fiscalía necesita hablar con él. Como firmante de documentos vinculados al caso, tiene que rendir declaración. Si coopera, si entrega todo lo que tiene y demuestra que fue manipulado, el Ministerio Público puede eximirlo de responsabilidad penal. Pero tiene que hacerlo pronto, don Leandro, antes de que alguien lo señale como cómplice activo. Lo llamo ahora, dije. Colgué y marqué el número de Mateo. Contestó al primer timbrazo, como si hubiera estado esperando la llamada con el teléfono en la mano. Papá, Mateo, escúchame bien. Hablé despacio, con esa claridad que uno aprende cuando sabe que cada palabra importa. Detuvieron a Valentina y a Rodrigo. La fiscalía necesita tu declaración. Tienes que ir con el licenciado Dávila cuanto antes. ¿Tienes todo lo que te pedí que guardaras? Una pausa corta. Sí, todo. Los correos, los contratos, los mensajes, todo está en la carpeta que te dejé. Bien, ven al departamento, recoge lo que necesites. Yo te acompaño con el licenciado. Silencio breve. Y luego, con una voz que llevaba semanas sin sonar así de parecida a la que yo recordaba. Gracias, papá. No respondí. Colgué y terminé mi café. Media hora después, Mateo estaba en la puerta del departamento. Traía la misma ropa del día anterior, los ojos de quien no ha dormido, y una expresión que yo había visto muy pocas veces en su vida. Vergüenza genuina. No la vergüenza del que fue descubierto, sino la del que se descubrió a sí mismo y no le gustó lo que encontró. Entró sin decir nada. Fue al cuarto, recogió algunos documentos adicionales que tenía guardados en el fondo del closet, una memoria USB, 2 carpetas más. Lo puso todo en una mochila y regresó a la sala donde yo lo esperaba. ¿Listo?, pregunté. Asintió. Salimos juntos al frío de la mañana. Tomamos un taxi hasta la oficina del licenciado Dávila. Durante el trayecto, ninguno de los dos habló. Mateo miraba por la ventana los edificios pasar y yo lo miraba a él, buscando en su perfil al niño que había cargado en brazos, al adolescente que llegó al rancho llorando el día que su primer equipo de fútbol perdió la final del municipio, al hombre joven que me llamó por teléfono desde la ciudad para decirme que se casaba y que esperaba que yo estuviera contento. Había estado contento. Eso era lo más difícil de recordar. El licenciado Dávila nos recibió con esa serenidad suya que no era frialdad, sino experiencia acumulada de hombre que ha visto muchas familias romperse y sabe que el trabajo no es juzgar, sino ayudar a recoger los pedazos de la manera más ordenada posible. Revisó todo lo que Mateo traía, documento por documento, mensaje por mensaje. Hizo preguntas concretas, tomó notas, organizó la información en un orden que construía una narrativa clara. Un hombre que había sido contactado por un socio de negocios con apariencia legítima, que había sido presionado por su propia esposa para participar en un proyecto que creyó honesto, cuyo miedo a no ser suficiente lo dejó sin defensas ante la manipulación, y que cuando terminó de entender lo que realmente estaba pasando, le tomó tiempo aceptarlo, pero al final decidió cooperar y entregarlo todo. Mateo, dijo el licenciado al final quitándose los lentes, con todo esto, y si su declaración ante el Ministerio Público es consistente y completa, hay bases sólidas para eximirlo de responsabilidad penal. No le voy a mentir. Su nombre va a aparecer en el expediente, eso no desaparece, pero la diferencia entre ser señalado como víctima y ser procesado como cómplice depende de lo que haga ahora. Mateo asintió.
Tenía las manos entrelazadas sobre la mesa, los nudillos ligeramente blancos de la presión. «¿Cuándo tengo que ir a la fiscalía?», preguntó. «Hoy mismo, si puede. Yo lo acompaño». Eran las 10:20. «¿Tienen tiempo?», dijo Dávila, y nos miró a los dos con esa discreción que saben tener los hombres buenos cuando reconocen que hay algo que resolver entre personas antes de resolver lo que hay entre papeles. «Voy a preparar los documentos. Ustedes pueden esperar en la sala si gustan». Salimos al corredor con las macetas de bugambilias y el olor a papel viejo. Nos sentamos en los 2 sillones de madera que había junto a la ventana. Afuera, la calle del centro seguía su vida normal de mañana entre semana. Un camión de refrescos, unas niñas en uniforme, un señor mayor cruzando despacio con una bolsa del mercado. Mateo habló primero. «¿Cuándo lo supiste?», preguntó mirando la calle. «La noche que encontré el contrato en tu cajón», respondí. «¿Y no dijiste nada?». Necesitaba entender qué estaba viendo antes de hablar. Un hombre que habla antes de entender comete errores que no puede deshacer. Y sin pruebas, denunciar antes de tiempo habría sido inútil. Peor que inútil, podía volverse en mi contra. Mateo soltó el aire despacio. «Valentina me convenció de que era una inversión limpia», dijo. «Que tú ibas a estar de acuerdo cuando vieras los números, que solo era cuestión de presentártelo bien. Que tu condición hacía las cosas más complicadas, pero que por eso era mejor actuar primero y explicar después». Hizo una pausa. «Yo sabía que algo estaba mal. Lo sabía y no quise saberlo. No fue solo ambición, papá. Fue miedo a quedarme atrás, a no ser suficiente. Y aceptar la verdad significaba perderlo todo». «Lo sé», dije. «¿Cómo puedes estar tan tranquilo?», me preguntó, volteando a verme por primera vez desde que habíamos salido del taxi. En su voz había algo que no era solo pregunta. Era algo más parecido a no entender, porque estuve furioso 3 semanas seguidas, respondí, solo, en mi cuarto, por las noches. También tuve miedo. Más de una vez pensé que podía estar equivocado, que tal vez me estaba precipitando, que iba a destruir algo que no tenía remedio, pero no podía quedarme sin hacer nada, y cuando se me pasó la furia quedó algo más útil. «¿Qué cosa?». «Claridad», dije. «Y un plan». Mateo me miró un momento largo. Luego bajó la vista a sus manos. «¿Me vas a perdonar?», preguntó, y la pregunta salió pequeña, casi sin aire, como salen las preguntas que más miedo nos da hacer. No respondí de inmediato. Me quedé mirando la bugambilia más cercana, que tenía flores rosas tan intensas que parecían artificiales. «El perdón no es un grifo que uno abre y cierra», dije finalmente. «Es un camino, y los caminos se hacen caminándolos, no pidiéndolos». Mateo asintió sin decir nada. «Lo que sí te puedo decir ahora mismo», continué, «es que eres mi hijo, y eso no lo cambia nada de lo que pasó ni nada de lo que va a pasar. Pero ser tu padre no significa protegerte de las consecuencias, significa acompañarte mientras las enfrentas». Se le rompió la voz en algún lugar entre el principio y el final de lo que intentó decir. Lo que salió fue solo un sonido breve, ahogado, que yo reconocí porque lo había escuchado muy pocas veces en su vida. La última había sido el día del entierro de Carmen, cuando se quedó solo frente a la tumba pensando que nadie lo veía. Le puse la mano en el hombro. No dije nada más. A veces el silencio de un padre es el único idioma que un hijo puede escuchar de verdad. Ese mismo día, Mateo rindió su declaración ante la fiscalía. Yo esperé afuera en una silla de plástico, con el ruido institucional del edificio a mi alrededor, documentos que alguien cargaba, conversaciones en voz baja, pasos sobre piso de loseta. El tipo de ambiente donde la vida de la gente se convierte en expedientes. Cuando Mateo salió, traía los ojos hinchados y los hombros caídos de quien ha vaciado algo que llevaba tiempo cargando. El licenciado Dávila
venía detrás con expresión satisfecha. «Declaración completa y consistente», dijo. Entregó toda la documentación. La agente considera que hay elementos suficientes para excluirlo del proceso penal y señalarlo únicamente como testigo clave. Me miró. «Don Leandro, con la declaración notarial que registramos y la limitación registral sobre el predio, el Rancho Cruz está protegido. Nadie puede intentar mover ese inmueble sin pasar primero por revisión judicial». «¿Y Rodrigo Castellanos?», pregunté. «Detenido, con 11 denuncias formales y evidencia de documentos irregulares en al menos 4 casos. El proceso sigue su curso, don Leandro. Estas cosas toman tiempo, pero lo importante ya está asegurado». «¿Y Valentina?». El licenciado hizo una pausa breve. «Eso depende de lo que demuestre la investigación en las próximas semanas, pero su vinculación directa con Castellanos y su participación en el diseño del esquema la ponen en una situación muy complicada. El caso avanzará. Solo hay que tener paciencia». Salimos los 3 a la calle. El frío de la tarde nos recibió con ese viento norte que no avisa. Mateo se detuvo en la banqueta y se quedó mirando la calle sin ver nada en particular. «¿Qué hago ahora?», preguntó, y la pregunta no era para el licenciado, era para mí. «Ahora», dije, «te vas a buscar un lugar donde vivir. Vas a poner orden en tu vida. Y cuando estés listo, cuando de verdad estés listo, vas a ir al rancho conmigo». Mateo me miró. «¿Y lo para qué?». «Para que veas lo que casi pierdes», respondí. «Y para que decidas si quieres aprender a cuidarlo». Semanas después, el licenciado Dávila me llamó con avances del proceso. Valentina había sido vinculada formalmente. Rodrigo Castellanos enfrentaba cargos por 11 casos de despojo patrimonial a adultos mayores y uso de documentos irregulares. El notario, que había quedado bajo investigación por validar papeles sin verificar la presencia de los otorgantes, enfrentaba su propio proceso disciplinario. Las cosas avanzaban despacio, como avanzan siempre estas cosas, con la burocracia que les es propia, con pausas que desesperan, con fechas que se mueven, pero en la dirección correcta. El Rancho Cruz seguía en pie. 40 hectáreas. Los agaves de mi padre, las piedras de mi abuelo, la ventana desde donde Carmen veía salir el sol. Todo intacto. Esa tarde fui a visitar a mi nieta Sofía a su escuela. La esperé en la banqueta de enfrente, apoyado en la pared con las manos en los bolsillos, sintiendo el frío de octubre en la cara. Cuando salió y me vio, corrió los últimos 10 metros con esa energía desbordada que tiene la juventud cuando todavía no ha aprendido a contenerse. «¡Abuelito!», me abrazó con fuerza. «¿Qué hace aquí?». «Vine a verte», dije, «y a contarte algo importante». Caminamos media cuadra hasta una banca. Le expliqué lo esencial, que el rancho estaba protegido, que su nombre aparecía en el testamento como heredera principal, que la tierra de su bisabuelo iba a seguir siendo de la familia. Me escuchó sin interrumpir, con esa atención seria que tienen los jóvenes inteligentes cuando entienden que lo que están escuchando importa. Cuando terminé, me miró con los ojos de Carmen. Exactamente los mismos ojos. «¿Y mi papá?», preguntó. «Tu papá está bien», dije. «Cometió errores, está pagándolos». «Pero está bien», Sofía asintió despacio. «Usted lo perdonó, lo pensé un momento. Estoy en camino», respondí honestamente. Ella sonrió. Una sonrisa pequeña, tranquila, de persona que entiende que las cosas importantes no se resuelven en un día. «Abuelito», dijo apretando mi mano entre las suyas, «usted es el hombre más terco y más inteligente que conozco». Me reí. Una risa genuina, de las que salen solas sin que uno las planee. «De tu bisabuelo», dije. «Lo heredé de él». El primer sábado de noviembre amaneció con un cielo tan limpio y azul sobre San Luis Potosí que parecía recién pintado.
Salí del departamento a las 7 de la mañana con una maleta pequeña. No fue una decisión de un día. Fue algo que llevaba tiempo sintiendo, que había crecido despacio dentro de mí durante semanas, sin anunciarse, sin pedir permiso, hasta que un día estuvo ahí, firme y clara, lista para ser dicha en voz alta. Le había avisado a Abundio la noche anterior. Le había dicho que llegaba en el camión de las 9. Le había pedido que tuviera café listo y que no invitara a nadie más porque necesitaba un día con la tierra y el silencio, sin intermediarios. En la central de autobuses me compré un sándwich y un jugo de naranja que tomé sentado en una banca, viendo llegar y salir gente con maletas y prisa, y esa expresión específica de quien viaja hacia algo o huye de algo, y a veces no sabe bien cuál de las dos cosas está haciendo. Yo sabía exactamente hacia dónde iba. El camión salió puntual. Me senté del lado de la ventana, puse la maleta en el portaequipaje y observé cómo la ciudad fue cediendo su lugar al campo, primero despacio, con esas zonas grises donde el cemento y la tierra pelean por el mismo espacio, y después de golpe, cuando la carretera se abre y de pronto ya no hay edificios, sino cielo y llanura, y los cardones parados como centinelas que llevan siglos en el mismo lugar sin pedirle permiso a nadie. Respiré. Por primera vez en meses, respiré de verdad. Abundio me esperaba en el crucero de la carretera con su camioneta color vino deslavado que tiene más años que varios de sus hijos. Me saludó con ese abrazo de hombre de campo que no mide la fuerza, sino el afecto. Olía a tierra mojada y a leña reciente. «Don Leandro», dijo, sosteniéndome por los hombros y mirándome como quien revisa que todas las piezas estén en su lugar. «Lo veo bien. Distinto, pero bien». «Distinto es bien», respondí. Subimos a la camioneta y tomamos el camino de terracería. Los baches eran los mismos de siempre, las curvas también, y los árboles de huizache, los mismos que yo había perseguido de niño detrás de liebres que nunca atrapé, seguían ahí como si el tiempo fuera para ellos solo un rumor lejano que no les concernía. Cuando llegamos al rancho, Abundio detuvo la camioneta frente a la casita de adobe y se bajó para abrirme la puerta con esa formalidad sencilla que tienen los hombres buenos, que no saben cómo expresar el respeto, sino con gestos. «El café está en la cocina», dijo, y le dejé leña en el fogón por si refresca. «Gracias, Abundio». «¿Quiere que me quede?» «No», dije. «Hoy necesito estar solo, pero mañana, si puede venir temprano, tengo trabajo que hacer». Asintió sin preguntar qué trabajo. Esa es la virtud de los hombres que conocen la tierra. Saben que el trabajo siempre existe y que ya se verá de qué tipo cuando amanezca. Entré a la casita. El olor me recibió como si nunca me hubiera ido. Adobe, madera vieja, algo de romero que Carmen plantó junto a la ventana de la cocina hace 15 años y que seguía vivo, terco y aromático, sin importarle que ella ya no estuviera para cuidarlo. Las cosas que uno planta con amor tienen una tendencia obstinada a sobrevivir. Recorrí cada cuarto despacio, la sala con los sillones de bejuco, la cocina con el fogón de leña y las ollas de barro colgadas en la pared, el cuarto principal con la cama de madera que mi padre hizo con sus propias manos y que ha sobrevivido a todo. La ventana desde donde Carmen veía salir el sol. Me detuve frente a esa ventana un momento largo. «Ya está protegido», le dije al silencio, «y voy a quedarme». No fue una decisión que tomé de un día para otro. Fue algo que llevaba tiempo sintiendo, que fue creciendo solo hasta que ya no cupo más adentro, porque mi lugar era este. Siempre había sido este. El infarto me lo había hecho olvidar temporalmente, y la codicia ajena había intentado convertir ese olvido en una oportunidad permanente. Pero los viejos que conocen su tierra saben siempre el camino de regreso. Me serví el café que Abundio había dejado en el fogón.
Lo tomé sentado en el portal, viendo el campo extenderse hacia el cerro con esa generosidad silenciosa que tiene el paisaje cuando uno tiene tiempo para mirarlo. Los agaves de mi padre proyectaban sombras largas en el suelo. Un par de palomas pasaron bajo. Desde algún lugar del cerro llegó el sonido de una vaca y su cría. A las 11 de la mañana escuché el motor de un coche en el camino de terracería. No era Abundio. Abundio usaba camioneta y yo conocía su motor de memoria. Me quedé quieto en el portal, con el café en la mano, viendo aparecer el coche entre los huizaches. Un sedán gris, con una abolladura en el guardafango delantero que yo no reconocía. Se detuvo frente a la casita y la puerta del conductor se abrió. Era Mateo. Bajó del coche despacio, como quien no está seguro de tener permiso de estar donde está. Traía ropa de campo, lo cual me dijo que había pensado en esto antes de venir. Jeans, botas, una chamarra que yo no le había visto antes. En las manos traía una bolsa de plástico que olía a comida. Me miró desde donde estaba, sin moverse todavía, como si necesitara que yo diera alguna señal antes de acercarse. No dije nada, pero tampoco me levanté para cerrar la puerta. Eso fue suficiente. Caminó hasta el portal y se detuvo frente a mí. Me extendió la bolsa. «Traje tamales», dijo, «de una señora del mercado municipal. Usted siempre decía que los del mercado eran los mejores del municipio. Los tomé, los olí. Tenía razón. Eran los mismos de siempre». «Siéntate», dije señalando la silla junto a la mía. Se sentó. Durante un momento los dos miramos el campo sin hablar. Una brisa movió los agaves. Uno de los huizaches soltó algunas hojas que cayeron despacio, sin prisa, como caen las cosas cuando nadie las empuja. «¿Cómo supiste que estaba aquí?», pregunté. «Abundio me llamó», dijo Mateo. «Le pregunté y me dijo que usted había venido solo». Hizo una pausa. «Sé que no me lo dijiste a mí». «Lo entiendo. Necesitaba un día», respondí. «Lo sé». Otro silencio, pero era distinto a los silencios tensos de las últimas semanas. Era el silencio de dos personas que tienen muchas cosas que decirse y están eligiendo el orden. «Firmé los papeles del divorcio», dijo Mateo sin mirarme. Buscó la palabra. «Fue más fácil de lo que pensé y más difícil al mismo tiempo. Así son las cosas que ya estaban rotas antes de que uno las rompa oficialmente», dije. Asintió. «Me confirmaron que estoy excluido del proceso penal. Soy testigo, solo testigo». Su voz tenía algo de alivio y algo de vergüenza mezclados de una manera que no podía separar del todo. «Aunque de todas formas me siento... no sé cómo decirlo. Responsable», dije. «Sí». «Bien», respondí. «Eso significa que todavía tienes conciencia. Cuídala. Es lo más valioso que te queda ahora mismo». Mateo me miró de lado. En su cara había algo que fui reconociendo despacio, como cuando los ojos se ajustan a la oscuridad y empiezan a distinguir formas que antes no veían. Era gratitud, pero no la gratitud fácil de quien recibe un regalo. Era la más difícil, la de quien recibe una verdad que duele y entiende que ese dolor es exactamente lo que necesitaba. «Papá», dijo, «¿puedo preguntarte algo?» «Pregunta». «¿Cuándo supiste que yo no era el cerebro de todo? ¿Cuándo decidiste que valía la pena salvarme?» Me quedé pensando la respuesta un momento. No porque no la supiera, sino porque quería decirla bien. «La noche que encontré el contrato», dije. «Vi tu firma y algo no cuadraba. Tú eres muchas cosas, Mateo, y algunas no me gustan. Pero no eres el tipo de hombre que planea en frío. Eres el tipo que se deja convencer, que quiere creer que las cosas son como se las cuentan, porque creer cuesta menos que dudar, que tiene miedo de quedarse atrás, y ese miedo lo deja sin defensas». Hice una pausa. «Ese no es un defecto menor, pero tampoco es maldad». Mateo bajó la vista. «Me dejé cegar», dijo. «Sí, por ella, por el dinero, por ese miedo que no supe manejar. Sí,
repetí. No voy a pedirte que lo olvides. Bien, porque no lo voy a olvidar. Lo dije sin dureza y sin suavizarlo tampoco. La verdad honesta tiene esa característica. No necesita ni el filo de la crueldad ni el algodón de la condescendencia. Se sostiene sola. Mateo asintió una vez, despacio. Entonces se levantó de la silla, se metió las manos en los bolsillos de la chamarra y caminó unos pasos hacia el campo. Se detuvo frente al agave más grande, el que mi padre había plantado primero, el que tenía el tronco más grueso y las pencas más altas. Lo miró desde abajo con una expresión que yo no le había visto en años. ¿Cuántos años tiene este?, preguntó. El mismo que tú, respondí. Tu abuelo lo plantó el año en que naciste. Mateo volteó a verme. ¿En serio? Dijo que quería que la planta y el nieto crecieran juntos, que cuando el agave estuviera listo para dar fruto, tú ya serías hombre suficiente para cuidar la tierra. Mi hijo se quedó mirando el agave un momento largo. Luego puso la mano sobre una de las pencas con una delicadeza que no le había visto usar en mucho tiempo. Nunca me lo contaron, dijo en voz baja. Tu madre y yo esperábamos el momento, respondí. Después ella se fue y yo no encontré cuándo. Hubo un silencio entre nosotros que no era vacío sino todo lo contrario. Estaba lleno de todo lo que no habíamos dicho en años. Las conversaciones aplazadas, los domingos que no fuimos al rancho juntos porque siempre había algo más urgente. El tiempo que uno cree que tiene de sobra hasta que un infarto o una traición o una muerte te enseña que nunca tuvo sobra ninguno. Mateo volvió a sentarse en su silla. Abrimos la bolsa de los tamales. Los comimos en el portal, con el café recalentado de Abundio, mirando el campo y el cielo, y los agaves y los huizaches, escuchando el viento y los pájaros y el sonido lejano del rancho vecino, que es el sonido más honesto que conozco, porque no finge nada. No hablamos de Valentina. No hablamos de Rodrigo, ni de los juzgados, ni de los documentos. Hubo tiempo para todo eso, y lo habría en el futuro. Ese sábado de noviembre en el portal de la casita de adobe, solo hablamos de cosas de rancho, de los agaves y cuándo convenía cosecharlos, de una cerca que necesitaba reparación en el lado norte, de si valía la pena traer algunas cabras para tener leche fresca, cosas concretas, cosas de tierra y manos, el tipo de conversación que sana, sin que uno se dé cuenta exactamente cuándo empezó a sanar. A las 3 de la tarde, cuando el sol comenzó a bajar sobre el cerro y el frío empezó a colarse por los bordes de la tarde, Mateo recogió su chamarra y se preparó para irse. Se detuvo frente a mí antes de caminar hacia el coche. «Papá», dijo. «Mateo, ¿puedo volver el próximo fin de semana?» Lo miré. Vi a mi hijo. No al hombre que había cometido errores, ni al que había sido manipulado, ni al que había firmado documentos que no debía firmar. Vi al niño que había corrido entre estos huizaches. Al joven que había aprendido a ordeñar en este rancho con las manos torpes de quien lo intenta por primera vez. Al hombre que todavía tenía tiempo de decidir quién quería ser el resto de su vida. «Ven temprano», dije. «Hay que arreglar esa cerca del norte antes de que lleguen los fríos de verdad». Mateo sonrió. Una sonrisa pequeña, sin exceso, de las que se forman cuando el alivio y la gratitud llegan al mismo tiempo y el cuerpo no sabe bien cómo manejar los dos juntos. Se fue sin más palabras. Escuché el motor del sedán alejarse por el camino de terracería hasta que el sonido se perdió entre los huizaches y el campo volvió a su silencio de siempre. Me quedé en el portal hasta que el sol terminó de bajar. Pensé en Carmen, en mi padre, en mi abuelo, que puso las piedras de la cerca una por una sin apuro, sabiendo que estaba construyendo algo para gente que todavía no había nacido. Pensé en Sofía y en sus ojos de Carmen y en los años que tenía por delante para decidir qué hacer con una herencia que era mucho más que tierra y escrituras.
Pensé en Valentina, que había entrado a esta familia con una sonrisa construida sobre un plan que venía de mucho antes, que siempre supo exactamente lo que estaba haciendo, que solo necesitaba el momento adecuado y la persona que creyera en ella sin preguntar demasiado. Ahora enfrentaba las consecuencias de haber confundido la inteligencia con la impunidad. Y pensé en mí, en el viejo tembloroso que habían llevado a la ciudad convencidos de que era suficiente con que no pudiera ver lo que tenían planeado, que la mano inestable significaba también juicio inestable, que los años pesaban más que la experiencia. Se habían equivocado, no porque yo fuera extraordinario, sino porque habían subestimado algo muy simple, que un hombre que ha enterrado a sus padres, que ha sobrevivido cosechas malas y años sin agua y la muerte de la mujer que amó, que ha puesto sus manos en la tierra durante décadas y aprendido que la tierra siempre dice la verdad, aunque uno tarde en escucharla, ese hombre no se rinde, no con un infarto, no con una traición, no con la soledad, ni con el miedo, ni con la mano que tiembla. Esa noche dormí en la cama de madera que hizo mi padre, con el olor a adobe y a romero de Carmen entrando por la ventana entreabierta. Las estrellas sobre el rancho Cruz eran las mismas de siempre, ese cielo ancho y honesto que uno solo ve lejos de la ciudad, sin contaminación de luz ni de ruido. Las chicharras cantaban en algún lugar del campo, y yo las escuché sin prisa, sin resistirlas, dejando que su canto fuera el sonido de fondo de una noche que ya no tenía nada que esconder. El primer domingo de diciembre, Mateo llegó al rancho a las 7 de la mañana con las botas puestas y los guantes de trabajo en la bolsa de la chamarra. Traía también a Sofía, que se bajó del coche bostezando con ese dramatismo juvenil de quien fue despertada demasiado temprano, pero en el fondo no se arrepiente de haber venido. «Abuelito», me dijo abrazándome fuerte, «huele increíble aquí». «A tierra», dije, «a lo que somos». Abundio llegó media hora después con su camioneta y herramientas. Los 4 pasamos la mañana arreglando la cerca del norte, clavando postes, tensando alambre, trabajando en ese silencio cómodo de las personas que comparten un propósito sin necesidad de explicarlo. A mediodía, con la cerca reparada y los 4 con las manos sucias de tierra y trabajo honesto, Sofía se sentó en el suelo junto a uno de los agaves de su bisabuelo y lo miró de cerca con esa curiosidad seria de los jóvenes que acaban de descubrir algo que no sabían que necesitaban descubrir. «¿Cuánto vive un agave?», preguntó. «Depende», respondí sentándome junto a ella. «Algunos 10 años, algunos 30. Los que cuida a alguien que los quiere, más». Sofía puso la mano sobre la base del agave, en la tierra, como había hecho Mateo semanas antes. «Yo voy a cuidarlos», dijo, no como promesa dramática, como declaración simple de alguien que ha tomado una decisión y no necesita aplausos para sostenerla. «Lo sé, mija», respondí. Mateo, que estaba recogiendo las herramientas a pocos metros, nos miró sin decir nada. En su cara había algo que yo fui identificando despacio. No era felicidad todavía. Era algo más parecido al principio de la felicidad, la primera piedra de algo que iba a tardar en construirse, pero que ya tenía cimientos. Eso era suficiente. Esa tarde, cuando el sol empezaba a bajar sobre el cerro y el frío de diciembre comenzaba a recordarnos que el año se terminaba, los 4 nos sentamos en el portal de la casita. Abundio había traído atole de guayaba en un termo. Lo tomamos en silencio, mirando el campo, escuchando el viento entre los agaves. En algún momento, sin que nadie lo planeara, Sofía apoyó la cabeza en mi hombro. Y yo pensé que hay cosas que los años no pueden quitarte. La tierra que conoce tus pasos, el nombre que llevan tus muertos, la dignidad que nadie puede robarte si tú no la abandonas primero. Y esto, exactamente esto,
un portal de adobe, un atole caliente, el campo extendiéndose hacia el cerro, y la familia que queda, imperfecta y herida y todavía de pie, aprendiendo despacio, como aprenden todas las cosas que importan, a ser lo que siempre debió ser. El viejo tembloroso había ganado, no con gritos, no con escándalos, no con venganza de película, con paciencia, con claridad, con la inteligencia silenciosa de quien conoce el valor exacto de lo que defiende, y con algo que ningún contrato puede escriturar ni ningún juez puede otorgar, la tranquilidad de saber que hice lo que tenía que hacer, aunque temblara la mano, aunque también hubiera miedo, aunque más de una vez pensé que podía estar equivocado, aunque costara todo lo que costó.